Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. El día de hoy quiero dar un mensaje al cual voy a titular Los que confunden el llamado de Dios con la elección. Los que confunden el llamado con la elección. Obviamente el llamado y la elección de Dios. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta y quiero que mediten en esto. Ustedes, porque este es un mensaje para cristianos que ya conocen la palabra, que se congregan en una iglesia o no, que han tenido un acercamiento con las escrituras, con el Espíritu Santo, que han tenido una vida de oración, una vida de meditación en la palabra. ¿Cómo sabe una persona, en el caso de usted o cualquier otra persona, cómo puede una persona realmente saber si es o no es salva? ¿Cómo puede esa persona realmente saber si cuando muera va a ir al cielo o al infierno? ¿Mm? ¿Saben cómo se puede saber eso? Mediante la seguridad en la salvación, mediante la fe que yo tenga en la salvación. Es una manera, es la única manera en realidad de saber si usted es o no es salvo. ¿Y cómo yo sé esto? Porque la misma palabra lo enseña. Porque si vemos lo que significa la palabra fe según la Biblia, tenemos que ir a Hebreos 11 y desde el verso 1 dice, es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo te pregunto a ti, creyente en Jesucristo, ¿tú tienes certeza? ¿Tienes certeza de que te espera ir al cielo? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Tienes la convicción de que vas a ir al cielo? Porque tú nunca has visto el cielo. Tú ni siquiera puedes decir por vista que el cielo existe. Tú crees en él. Pero, aparte de tener la certeza y la convicción de que el cielo existe, tú tienes la certeza y la convicción de que tú vas a ir ahí después que tú mueras. O que si viene el Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia, tú te vas a ir con los arrebatados al cielo. ¿Tú tienes la certeza y la convicción de eso? Si la respuesta es sí, y ahonda bien en el significado de la palabra certeza y de la palabra convicción, hay una seguridad al 100%, no hay un ápice absolutamente de duda. Si tú tienes esa certeza y esa convicción de que pase lo que pase, hagas lo que hagas, tú vas a ir allá, entonces tú puedes decir que tú eres salvo. Y eso no es algo que yo me estoy inventando, porque yo he discutido esto con algunas personas y me dicen, no, bueno, sí, pero es que hay personas que tienen dudas sobre su salvación. Y eso no quiere decir que no se van al cielo, no, pero la Biblia aquí habla del significado de la fe y se supone que por fe somos salvos, ¿no? Que es lo que la Escritura dice. Somos salvos por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si la fe es esto que dice la Biblia, certeza y convicción, y tú no lo tienes, quiere decir que tú no tienes fe. Y si por la fe se es salvo, entonces tú no eres salvo si tú no tienes certeza y convicción. Ahora, si tú tienes certeza y tienes convicción de a dónde vas a ir tú después de tu muerte, de cuál va a ser tu estado eterno después de la muerte, y esa fe y esa convicción apuntan a el reino de los cielos, a la eternidad del alma, entonces tú eres salvo. Pero si no, no importa cuánto tú digas amar a Cristo, no importa cuánto tú lo alabes, no importa cuánto tú levantes las manos, no importa cuánto te guardes tú del pecado, según lo que la Biblia dice que es pecado, que tú te abstengas de cometerlo, o no importa cuánto tú cumplas las obras que Dios demanda como obras de justicia en la Biblia, tú, si tú no tienes fe, si no tienes certeza, si no tienes convicción de que vas a ir al cielo, porque eso es la fe, y por fe somos salvos. Si tú no tienes eso, tú no vas a ir al cielo. O sea, la fe, la certeza y la convicción es pues lo que nos evidencia en nosotros mismos que somos salvos. Si no tenemos eso, no tenemos esa evidencia, no tenemos por qué creer que lo somos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque muchas personas, la mayor parte del pueblo cristiano evangélico del día de hoy está confundiendo lo que viene a ser el llamado de Dios con el ser escogido de Dios. Entonces ellos pueden decir, bueno, yo no estoy seguro de si yo me muero hoy voy al cielo, porque si yo peco y de repente me muero y no pedí perdón por ese pecado, yo me voy al infierno. Muchos piensan eso. Muchos te dicen, no, bueno, mira, yo no sé, Dios sabrá, yo sé que yo hago mi mejor esfuerzo y Dios sabrá si voy al cielo, pero no hay esa seguridad. Entonces esa persona no es salva. Y esto se debe a que no hay un buen entendimiento, en primer lugar, de lo que son los requisitos para ser salvo según la Biblia, y no hay un entendimiento de lo que es verdaderamente el Evangelio, pero ya se lo vamos a explicar, no se preocupe por eso. Vamos a ir a Juan, capítulo 10, desde el verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjate lo que está diciendo el Señor aquí, ¿ve? El que por mí entrare
porque Él es la puerta, será salvo. Ahora, sabemos que Jesús es la puerta, ¿no? La puerta de la vida, y el que por Él entrare será salvo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si yo he entrado o no he entrado? Ya se lo vamos a explicar más adelante. Vamos a Apocalipsis 3 del verso 20. Aquí estoy yo estoy a la puerta y llamo. Esto lo dice el Señor también. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, aquí el Señor está hablando de llamado y está hablando de que Él va a entrar. No está hablando de que tú vas a entrar a la puerta que es Él. Está hablando de que Él entrará. Si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entrará y cenarás con Él. Tú cenarás con Él y Él cenará contigo. Vamos a hablar un poco sobre la puerta de la vida, la puerta que es Jesús, la salvación. Vamos a Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. Fíjate bien en esta palabra, esta partecita, porque cada palabra importa. Os digo que muchos procurarán entrar, repito, muchos procurarán, quédate con la palabra procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se levantarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Fíjate lo que dice el Señor aquí. El Señor dice que está la puerta de la vida. Mira. Son pocos los que se salvan y le digo, forzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Primeramente él dice que él es la puerta y el que por él entrare será salvo. Y dice después que muchos procurarán entrar por la puerta angosta, pero no podrán. Quiere decir que si esas personas realmente están procurando entrar por la puerta angosta, que lo podemos relacionar con que es Cristo, porque esa es la puerta de la vida y es la misma puerta que Jesús dice, yo soy la puerta del que por mí entrare será salvo. Eso quiere decir que hay muchas personas que han hallado esa puerta, según lo que vamos entendiendo hasta ahora, ¿no? Hay personas que han hallado esa puerta, hay personas que han hallado a Jesucristo, pero dice que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden si lo hallaron? Porque hay muchas personas que han hallado a Cristo y ahí está la confusión. Yo les estoy diciendo que el título del mensaje es las personas que confunden el llamado con la elección. Mira, yo no te digo que tú, cristiano evangélico, no has hallado a Cristo. Tú sí has hallado a Cristo. La mayor parte de ustedes lo han hallado. ¿Cómo sabemos que lo han hallado? Porque ustedes oran y sienten la presencia del Espíritu Santo. Ustedes leen la Biblia y Dios les da entendimiento. Ustedes le piden cosas a Dios cuando tienen problemas. Señor, tengo un problema en el trabajo. Señor, tengo un problema con mis hijos. Señor, ayúdame a restaurar mi matrimonio. Señor, provéeme este dinero. Y el Señor responde con su divina providencia, por su misericordia. Y el Señor responde. Entonces ustedes tienen una relación diaria. Muchos de ustedes se abstienen del pecado y ustedes piensan por eso que son salvos. Porque tienen la presencia de Dios y tienen una relación con Dios. Algo que los impíos, las personas que no están en el camino, que no han sido llamadas, los que no creen, los incrédulos totalmente, ellos no tienen una relación con Dios. De hecho, por eso muchos de ellos no creen, porque ellos le preguntan algo a Dios y Dios no, quizás ellos no sienten que Dios les habla, quizás ellos no creen que sea posible preguntarle algo a Dios y que Dios te responda, no creen que sea posible tener una relación personal con Dios, algo que muchos o la mayor parte de ustedes cristianos evangélicos sí tienen a través de la oración, a través de la Biblia, a través del ayuno, tienen una relación con Dios, pero eso no significa que ustedes hayan sido salvos, porque el Señor dice que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Y esos que están procurando, que el Señor habla ahí, son personas que han hallado la puerta, o sea, personas que han hallado a Jesús, pero no han entrado a través de Jesús. No son salvos, conocen de una manera particular a Jesús, no en el sentido de que Jesús está dentro de ellos dándoles la salvación, sino en el sentido de que están en el llamado. Por eso es que les leí Apocalipsis ahorita. Porque aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Existe lo que es el llamado. Y en el llamado se encuentran todas esas cosas. Cuando tú vas a una iglesia, se te predica un mensaje, te dicen, bueno, mira, ven al altar, arrodíllate, entrega tu vida a Cristo.
y a partir de ese momento tú dices, Señor, hoy te acepto en mi corazón, sé el Señor de mi vida, perdona mis pecados, y empiezas una vida de devoción en la cual lees la Biblia, te abstienes del pecado, oras todos los días. Eso es el llamado, eso no es la salvación. ¿Cómo yo sé? Al principio les hablé de que cómo sabe una persona si realmente es salvo y les dije que la fe, y les expliqué lo que es la fe, y les dije que es una certeza, que es una convicción. Y yo sé que muchos de ustedes que hicieron esa oración de fe, que se abstienen del pecado, que leen la Biblia, que oran todos los días, no están seguros, no tienen ni certeza ni convicción. Eso quiere decir que no son salvos. Pero ¿cómo es posible que yo no sea salvo? Si yo oro todos los días, yo tengo una relación con Jesús, no eres salvo. Si no tienes certeza y no tienes convicción, si no tienes fe, no eres salvo. ¿Qué significa entonces esto? Replantéate las cosas. Tú no eres salvo, tú no has sido escogido, tú estás en el llamado. Estás en el llamado, no en la escogencia. Porque si no tienes certeza y convicción, es que no eres salvo. No, bueno, yo sí tengo certeza y tengo convicción, pero si el día de mañana yo peco y me pongo a fornicar y a tomar y no sé qué y me muero y no me arrepentí en ese momento, me voy para el infierno. No tienes certeza, no tienes convicción, porque el evangelio es el pago total, completo y absoluto por todos los pecados de tu vida, desde lo que cometiste antes de conocer al Señor y los que cometerás por el resto de tu vida hasta que te mueras. Lo pagó todo. Si no tienes esa fe y no tienes esa convicción, esa certeza, tú no eres salvo. Estás en el llamado todavía. No importa que Dios te haya dado un carro, te haya restaurado tu familia, no importa que estés predicando en una iglesia, no importa que sientas la presencia de Dios cuando estás en una vigilia, eso no importa. Si usted no tiene ni certeza ni convicción, usted no es salvo, usted está en el llamado. Usted es de lo que dice Jesús aquí. Os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué es lo que serías tú en ese caso? Si no tienes certeza y convicción, si no tienes fe, eres un procurador. Eres un procurador que estás intentando a través de tus obras de justicia, a través de el creer que lo que tú haces para agradar a Dios terrenalmente te va a otorgar la entrada al cielo. Estás procurando entrar, pero no has entrado. Vamos a ver un versículo que se relaciona en el libro de Mateo a este que leímos de Lucas, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí está todo. Hay dos puertas. Jesús no es la única puerta. Óyelo bien. Jesús es la puerta de la vida. Él lo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Pero hay otra puerta y es la puerta de la perdición, y espacioso es su camino. ¿Por qué espacioso es su camino? Porque terrenalmente es más fácil vivir una vida para muchos en la cual no están con Cristo, deleitándose en las riquezas, en los placeres, en el pecado. Y es una puerta espaciosa, pero ancha es la puerta y estrecha es la puerta que lleva a la vida. Estrecha es la puerta, digo, que lleva a la vida, pero ancha es la puerta que lleva a la perdición. Entonces, la mayor parte de la humanidad es la que anda por la puerta espaciosa, por el camino espacioso, por el camino ancho. La mayor parte de la humanidad ha hallado esa puerta y está entrando por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que han hallado la puerta. O sea, de la humanidad son pocos los que tienen esa vida que tú, cristiano evangélico, tienes, en la cual hay una devoción, en la cual hay oración, en la cual hay lectura de la palabra, en la cual hay respuesta y sentir por parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no toca a todo el mundo, en todo tipo de congregaciones. Todas esas congregaciones que son blasfemas, que niegan la sana doctrina de la deidad de Jesús, que niegan que Jesús es el Cristo, que tienen a otra persona por encima. Por ejemplo, si tú vas a una congregación de mormones, de testigos de Jehová o de católicos, etcétera, tú no vas a sentir la presencia del Espíritu Santo. Lamentándolo mucho, no. El Espíritu Santo no va a esas congregaciones. ¿Por qué? Porque no son congregaciones que están apegadas a la Escritura, no tienen aquellas doctrinas de primer orden bien. Hay muchos de ellos que ni siquiera piensan que Jesús es Dios. Hay unos que tienen a otro Mesías aparte de Jesús, como los adventistas del séptimo día, que tienen a Elena G. de White como una segunda o primer Mesías. Los mormones, que tienen ciertas doctrinas extrañas. Los testigos de Jehová, que no creen que Jesús es Dios. Los católicos, que son idólatras y se la pasan promoviendo la adoración disfrazada de veneración hacia supuestos santos, y hablan de que la salvación es a través de sacramentos, y todas aquellas doctrinas que niegan que la salvación es por fe, son doctrinas que no han hallado la puerta, no han hallado a Jesús. Por tanto, el Espíritu Santo no va a ir allá. Ahora, los cristianos evangélicos, aunque tienen muchas denominaciones, son lo más cercano a la salvación posible, porque son lo más apegado a la Escritura de todas esas doctrinas que supuestamente se hacen llamar cristianas. Los cristianos evangélicos, a través de sus denominaciones, son lo más cercano, pero son los que han hallado la puerta, pero no han entrado por ella. Los cristianos no han entrado, los cristianos evangélicos en la actualidad, porque si hablamos de la iglesia primitiva del libro de Hechos, sí, ahí la mayor parte de los cristianos eran personas que habían entrado.
Pero la cristiandad del día de hoy, o sea, el movimiento protestante del día de hoy, simplemente han sido personas que están procurando entrar y que han hallado la puerta, muchos de ellos, pero no han entrado. Y son una minoría si vemos la humanidad completa, los miles de millones de personas que hay en la humanidad, vemos que las personas cristianas que han hallado la puerta son pocos. Por eso el Señor dice aquí que son pocos los que hallan esa puerta por parte de la humanidad. Pero de esos pocos que han hallado la puerta, son muchos los que están procurando entrar y no han entrado. Eso quiere decir, mis hermanos, que los salvos son muy pocos. Porque de esas personas que han hallado la puerta, que han hallado a Jesús, que tienen una vida de devoción, son pocos los que tienen los dos componentes de la fe, que son certeza y convicción. O sea, que son pocos los que son salvos. Y esto se debe a que no se está entendiendo bien cuáles son los requisitos que Dios pide para la salvación y no se entiende bien lo que es la fe. Y ya yo les expliqué lo que es la fe. Ahora vamos a explicar cuáles son las dos demandas que Dios pide para salvación, lo cual explicamos en todo y cada uno de los videos que estamos haciendo, porque son videos evangelísticos. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Esos dos requisitos, arrepentíos y creed el evangelio, son lo único que salva. No es que tú vas y pasas a un altar y le dices al Señor, Señor, te acepto en mi corazón y sé el Señor de mi vida. Eso no te hace salvo. Eso es un paso que te acerca a Dios, a Jesús, a hallar la puerta, pero no es lo que te salva. Lo que te salva son estos dos requisitos, arrepentirse y creer el evangelio. Arrepentimiento en griego significa metanoia. Las traducciones en castellano, en español, no están traduciendo las cosas correctamente, porque el arrepentimiento del cual se habla en el griego habla de un cambio de mentalidad, y el cambio de mentalidad consta de reconocerte a ti como un pecador, no consta de dejar de pecar, sino de reconocerte como una persona que peca y pecará hasta el día que se muere y no puede dejar de pecar. Puedes sí abstenerte del pecado, puedes luchar contra él. Hasta cierto punto puedes vivir una vida decente terrenalmente, pero no puedes vivir una vida perfecta como la vida que Cristo vivió aquí en la tierra. Entonces, arrepentimiento es reconocerte como que en tu interior, en tu naturaleza, hay corrupción, hay maldad y está alejada esa naturaleza de la voluntad de Dios. Entonces, el reconocerte a ti mismo como una basura ante Dios, como un ser malvado, es el verdadero arrepentimiento que Dios demanda para salvación. Si tú te quieres arrepentir en el sentido de dejar de pecar, hazlo, pero primero este arrepentimiento, que es el que verdaderamente salva, es el que tienes que obtener antes que cualquier otro. Porque de nada te sirve a ti arrepentirte de tus pecados sin tener el arrepentimiento del cual la Biblia habla, que es la metanoia, que es el reconocerte como pecador. Y entonces tú vas a una iglesia, dejas de fumar, dejas de tomar, dejas de fornicar, dejas de hacer todo esto, pero no has sido salvo porque no has tenido el arrepentimiento verdadero. Y te estás absteniendo y estás pretendiendo entonces ganarte el cielo y el favor de Dios a través de tus propias obras, a través de tu abstención del pecado, pero no a través de la fe, que es lo que Dios demanda para salvación. Entonces el primer requisito es arrepentirse con el verdadero arrepentimiento, el cual no se enseña en las iglesias cristianas angélicas porque no saben leer griego y no explican los términos más importantes en el griego, en el idioma en el cual fue escrito obviamente el Nuevo Testamento. Y cuando el Nuevo Testamento te habla de arrepentimiento, no te está hablando de dejar de pecar, te está hablando de metanoia, cambio de mentalidad, reconocimiento de mi propia maldad, de mi propia corrupción, de mi propia naturaleza caída. Y los pastores no enseñan eso porque son unos ignorantes que no leen el original, que no se van a los textos originales. Son unos ignorantes que no saben de leer. ¿De qué les sirve tanta escuela ministerial y tanta estupidez si no conocen los términos más importantes del evangelio, que son el arrepentimiento, y no entienden lo que es el evangelio? El verdadero arrepentimiento es ese, hermanos. Es reconocerte como un pecador. El otro arrepentimiento yo no lo critico. Yo lo que critico es que quieras dejar de pecar antes de arrepentirte con la metanoia, con el cambio de mentalidad. No te sirve de nada. Más bien te aleja. Te vuelve un fariseo, una persona que vive a través de sus obras, a través de cumplir la ley. Y la ley, hermanos, no es algo de lo cual fiarse, porque si tú te pones a cumplir la ley y tú la quebrantas en un solo punto, la quebrantas toda. Y aparte que ya la hemos quebrantado desde que éramos unos niños, desde que tuvimos uso de conciencia y cometimos el primer pecado. Si usted pecó una sola vez en su vida, ya usted está condenado. No es porque yo pequé una vez en mi vida y después no peco más nunca, no. Adán pecó una sola vez y se condenó con una sola vez. Así es todo aquel ser humano que peca. Entonces, con respecto a esto, la única manera de que tú seas salvo es que se borre, borrón y cuenta nueva, todo tu archivo judicial de pecados que has cometido completamente. Entonces, eso es el evangelio. Arrepentidos y creed el evangelio. El evangelio es el mensaje y la buena noticia de que Cristo Jesús vino al mundo, o sea, Dios encarnado vino al mundo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. O sea, todo lo que Él sufrió en esa cruz y su muerte nos hace una sustitución. Nuestra vida pasa a Él en la cruz, por lo cual Él muere por nuestros pecados, porque nuestra vida es una vida de pecado, y su vida santa pasa a nosotros. Y entonces
Eso es un papeleo judicial en el cual nuestra vida se transforma en la vida de Jesús, aunque nosotros no vivimos la vida de Jesús, porque nuestra vida es muy alejada de la vida de Jesús, es una vida de pecado, de vicios, de maldad, pero la vida de Él es perfecta. Pero judicialmente hablando, su vida pasa a nosotros y entonces nosotros somos vistos ante la mirada del Padre, ante la mirada de Dios, como personas que viven una vida perfecta, la vida de Jesús. O sea, ocurre la sustitución de nuestra vida a Jesús en la cruz y de su vida perfecta a nosotros, judicialmente hablando. Y porque tenemos la vida de Jesús, nuestras ropas celestiales cambian, se vuelven blancas y perfectas y entonces podemos entrar al reino de los cielos, porque es como que nunca en la vida hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque Jesús nunca en su vida pecó. Esa sustitución es el evangelio. El que tú creas en esa sustitución es creer el evangelio. Y los dos requisitos son arrepentirse y creer el evangelio. Ahora, ¿qué pasa si tú no crees? Cristo murió por los pecados de toda la humanidad, de todos y cada uno de los seres humanos. Pero si tú no crees, la salvación no se hace efectiva. Y si no se hace efectiva la salvación, entonces es como que Cristo no hubiera muerto por tus pecados. Y si Cristo no murió por tus pecados y no hay una sustitución efectiva en ti de Cristo, tú mismo vas a tener que ir a pagar tus pecados al infierno después que tú mueras. Entonces, el evangelio es creer que Cristo lo pagó todo. Por tanto, no tiene sentido que tú, si te convertiste a cristiano y dices que eres salvo y entonces pecaste y te moriste y no pediste perdón, te vas a ir al infierno, porque se supone que Cristo pagó por todos los pecados. Pecados del pasado, del presente y del futuro. Todo lo pagó. Hermanos, si Cristo no hubiera pagado los pecados del futuro también, que esa es la parte en la que muchos de ustedes tienen duda, ¿cómo es posible que si Él murió entonces hace 2000 años y yo nací en el 1991, también pagó mis pecados si es algo del futuro? ¿No? Si Cristo no hubiera pagado los pecados del futuro, solamente hubiera muerto por los pecados de todas las personas que nacieron antes de Él, terrenalmente hablando. Y no, pagó por los pecados de todos los seres humanos, del pasado, del presente y del futuro. Pero solo los que cumplen estos dos requisitos, arrepentidos y creen el evangelio, son salvos. Entonces, mis hermanos, si usted quiere ser salvo, usted tiene que creer un evangelio completo. Pero ¿por qué no creen muchos de ustedes, cristianos evangélicos, el evangelio completamente? Porque no lo entienden. Porque no entienden primero lo que es el arrepentimiento, porque no se los explican bien. Y segundo, porque no entienden el evangelio, porque no les explican que el evangelio es el pago de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y les hablan de una manera muy ambigua ahí los supuestos pastores, porque no entienden tampoco y no le enseñan el evangelio bien. Por eso es que te dicen que si te apartas de la iglesia te vas al infierno, que si te pones a fornicar, a tomar, a beber, a drogarte, te vas al infierno. Yo no estoy promoviendo que tú empieces a tomar, a beber, a fornicar, ni a hacer ninguna de esas cosas que hacías antes. Lo que estoy promoviendo es que no creas que esas cosas te condenan, que tienes que creer, aunque te dé miedo, que cometas el pecado que cometas, por más grave que seas, no hay ningún pecado que te pueda condenar. No, pero es que si tú me dices eso, entonces la gente va a empezar a pecar y hacer lo que le da la gana. Eso es problema de cada persona. Y yo no estoy promoviendo que la gente haga eso. Y si la gente hace eso, bueno, Dios lo va a castigar, terrenalmente hablando, porque con Dios nadie juega. Si tú pasas a ser hijo de Dios, Dios al hijo que ama castiga y disciplina y azota y recibe a todo aquel que recibe por hijo. Dios no te va a dejar que hagas lo que te dé la gana. Pero, en honor a la verdad, tengo que decir que la salvación es creer que yo cometa el pecado que cometa. Si yo fornica, si yo fume un cigarrito, si yo me droga, si yo incluso asesina, haga lo que sea, yo no puedo perder mi salvación. Así yo me suicide, yo no estoy promoviendo suicidios, Dios les libre de hacer eso, pero pase lo que pase, si yo me arrepentí y creí el evangelio, yo no puedo ser condenado. No se puede, porque la salvación es completa y es eterna, y ahí es donde fallan, y voy a hacer luego un video de eso, las doctrinas pentecostales que te dicen que tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor, cuando la Biblia lo que dice es ocupaos de vuestra salvación, no dice cuidarla. Eso es una cosa que ustedes pentecostales inventaron, adulterando la palabra, y saben las plagas que la Biblia dice que van a caer sobre aquellas personas que agregan o quitan algo a la palabra, ¿no? Saben lo que dice la Biblia sobre eso, las maldiciones que acarrea eso. No es como dicen los bautistas que dicen, no, bueno, es que si tú vives una vida de pecado, es que tú nunca fuiste salvo, ¿no? Tú puedes cometer el pecado que tú quieras, pero si tú cumples con los dos requisitos, arrepentidos y creer el evangelio, tú eres salvo. Que Dios va a tratar contigo para que dejes el pecado, que Dios te va a disciplinar si es necesario, sí lo va a hacer, eso sí lo va a hacer. La parábola del hijo pródigo, luego haré un video al respecto sobre esa parábola para cristianos ya salvos. Dice que la persona que es hijo de Dios, pero se aparta y empieza a hacer lo que le da la gana, le va muy mal después y tiene que después volver a Dios para ser restaurado. Pero nunca deja de ser hijo el hijo pródigo. Asimismo, un cristiano salvo nunca deja de ser salvo, porque la salvación es el sello que nos hace hijos de Dios, ¿no?
Efesios 2 del 8 al 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya yo les expliqué lo que es la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe yo les expliqué lo que es. Y es por fe que somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no es de vosotros, no es de ustedes la salvación. La salvación es un don de Dios, solamente Dios salva. No por obras para que nadie se gloríe. Si tú le dices a una persona que tiene que cuidar su salvación, porque si no se va para el infierno, si empieza a hacer lo que le da la gana, estás diciéndole que es por obras. Y por eso es que los pentecostales se la viven gloriando de que ellos son santos, de que son perfectos, los rabacucu, los pentecostales, esas doctrinas que son doctrinas erradas y blasfemas, te dicen, es que yo no soy de esta dimensión, yo soy de otra dimensión, yo soy de otro mundo, yo estoy iluminado, yo soy perfecto. Te lo dicen así, se están gloriando porque ellos están viviendo un evangelio por obras. Y los bautistas, que son un poquito más cercanos a la sana doctrina, te dicen sí, que eres un pecador, que siempre vas a pecar y todo eso, pero te dicen que tienes que evidenciar tu salvación a través de tus obras, que si no eres una persona que se comporta así, así, osado, es que nunca fuiste salvo. Entonces están condicionando la salvación a las obras y eso no es así. Eso no es así, hermanos, porque el cuerpo es el que lleva el pecado. Y si viene un drogadicto el día de hoy y cumpla con los dos requisitos, arrepentirse y creer el evangelio, se hace salvo y su cuerpo va a seguir igual, corrompido, y sí, va a pasar por un proceso, Dios lo va a pasar por un proceso, le va a empezar a doler su pecado, va a empezar a desear hacer el bien, pero su cuerpo no se ha convertido, su cuerpo va a seguir incitándolo al pecado, y a menos que tome ciertas disciplinas espirituales como la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, no va a poder combatir esa naturaleza en su cuerpo. Y muchas personas necesitan ayuda, necesitan que oren por él, necesitan incluso consejos, necesitan administración, ¿me entienden? Incluso la misma ciencia médica tiene algunas ventajas que nos puede proporcionar para dejar ciertas adicciones, ciertas ansiedades que nos llevan a cometer ese tipo de cosas como la drogadicción, algunos, como el cigarro a otros, como la gula, que también es pecado, hay que decirlo. Incluso hay tratamientos para las adicciones sexuales, también los hay, tratamientos médicos. Y yo no digo que eso sea mejor que la oración, que la palabra ni que el ayuno, no es mejor. Obviamente la oración, la palabra de Dios y el ayuno ayudan más que cualquier cosa, pero nunca está de más también tomar ciertas cosas que la ciencia médica nos puede ofrecer para salir de las adicciones. Pero una persona, si por ejemplo el caso que puse ahorita, el ejemplo que puse ahorita es drogadicta y se convierte, no va a dejar de ser salvo porque caiga otra vez en ese pecado. Pero tiene que luchar contra ese pecado, sí, y Dios lo va a ayudar. Yo estoy seguro que Dios lo va a ayudar porque Dios quiere que sus hijos se porten bien. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que el cuerpo no se convierte. Cuando tú eres salvo, o supongamos que no eres salvo, pero eres llamado, porque también en los llamados hay un cambio de comportamiento. Hay muchas personas que no han sido salvos y están en un llamado, ya les expliqué lo que es el llamado, y han dejado la borrachera, han dejado de pegar a la mujer, han dejado la fornicación, han dejado el mal comportamiento y todo eso. Hay un cambio, obviamente, también, y Dios ayuda y propicia ese cambio. Pero ¿a qué voy yo con esto? Que ese cambio no es una evidencia de tu salvación. La única evidencia es la verdadera fe, la verdadera certeza y la verdadera convicción de que Cristo pagó todos tus pecados. Eso es lo único que salva. Entonces, si pecas después de haber sido llamado, eso no es algo que sea un obstáculo para que tú seas salvo. Y si pecas después de haber sido escogido, o sea, después de haber sido salvado, eso no es algo que te quita tu salvación. Eso es a lo que quiero llegar. Y bueno, hermanos, hasta aquí el mensaje de hoy. Muchos están confundiendo, y repito, el ser llamados. Han hallado la puerta, han hallado a Cristo, oran y sienten la presencia de Dios, oran y Dios les responde, Dios hasta les da cosas, Dios está teniendo misericordia, Dios los está acercando. Pero están en el llamado, porque si no terminas de creer es que no has entrado por la puerta de salvación que es Cristo. Si no cumples los dos requisitos, que es el verdadero arrepentimiento que ya expliqué, y no crees el evangelio completo, tú estás todavía en el llamado. Y muchos de ustedes tienen miedo de entrar por la puerta porque piensan, bueno, mira, y si yo termino de creer que las cosas son así realmente, de que Cristo ya pagó por todo, pero resulta que yo me muero y después sí tenía que hacer algo yo también, aparte en obras, para ser salvo y no lo hice, y por el engaño del diablo me fue al infierno. Tienen miedo, ustedes tienen miedo de creerle completamente a Cristo. Muchos de ustedes son unos cobardes que tienen miedo. Yo también tuve ese miedo en algún momento cuando no entendía el evangelio completamente y algo en mi corazón me lo decía. Yo sé que era el Espíritu Santo. Confía en mí. Yo pagué por todo. Confía en mí. Créeme al 100%. Pero yo me negaba. Yo decía, no, y si yo también tengo que hacer algo y yo me pongo a creer al 100% que Dios pagó todo y que yo no tengo que hacer nada y después resulta que se tiene que hacer algo y me veo en el tribunal de Dios y Dios me manda al infierno. Ese miedo está ahí siempre. Esa duda. Pero cuando tú
decides a creer al 100%, cruzas y entras por la puerta, la paz y la libertad que tú sientes por tu salvación es otra cosa. Yo te invito a que entres, a que dejes de ser un cobarde y un miedoso, porque cuando llegues allá arriba, Dios no te va a dejar entrar si tú, aunque sea un 1% de obras, pusiste fe en esas obras y no fe completamente en la salvación. Y por ahí van a haber algunos que van a comentar, como ya comentó una vez en algún video uno, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y él les dirá, apartados de mí, nunca os conocí, o no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ya me van a salir con esa, pero la misma palabra, yo les puedo tumbar su argumento con la misma palabra, porque ¿qué fue lo que esas personas llegaron diciéndole? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros y profetizamos. ¿Qué llegaron diciéndole? Señor, vinimos haciendo, nosotros en tu nombre hicimos muchas obras, en tu nombre predicamos, en tu nombre sacamos fuera demonios. Hablaron de obras, de lo que hicieron, no llegaron diciéndole, Señor, creímos en tu sangre que nos limpia, creímos en tu sacrificio en la cruz que nos sustituyó y nos salvó. No, ellos llegaron con obras, y por eso es que Dios le dijo, apartados de mí, nunca os conocí. Pero el que llega diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Yo no te voy a llegar diciendo que yo hice obras, que yo eché demonios, que yo profeticé, que yo hice milagros, no. Yo te llego diciendo que yo creí en ti al 100%, que tú moriste por mí y que todo lo que yo hice no significa nada, es lo que tú hiciste por mí lo que me salva. Entonces el Señor les dirá, venid bendito de mi Padre, para el reino que está preparado desde antes de la fundación del mundo para ti. Y el Señor te va a dejar entrar, porque estás llegándole con fe y no con obra. Muchas bendiciones.